Buenos días. Yo voy a empezar por hacer una especie de confesión personal, que creo que aclara lo que voy a decir después y lo que no dije ayer. La confesión personal es que yo he venido a estas jornadas con una desconfianza prácticamente absoluta. Quizá por cansancio de, aunque este tipo de jornadas ya no menudean, pues cansancio de otras anteriores y de los pocos resultados que yo he visto de este tipo de encuentros, ¿no? Tengo que decir también que el hecho de que las convocara pues una asociación de arquitectos urbanistas pues era un motivo más de desconfianza, ¿no? Y de desinterés, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, como yo sigo siendo muy voluntarista, pues decidí venir a escuchar, sobre todo a escuchar, ¿no? Y por eso ayer no intervine, porque venía a escuchar y a pasar un poco el día y resguardado de los calores de fuera, etc., ¿no? Sin embargo, tengo que decir que la reunión de ayer me interesó mucho, ¿no? Y me interesó fundamentalmente en tres cuestiones. La primera fue la intervención de Salvador Jornet, que me pareció demoledora, absolutamente demoledora, como creo que hay que hacer, ¿no? Bueno, en realidad la demolición está hecha, ¿no? Lo que hay que es levantar acta de esa demolición, y yo creo que la levantó. Lo que ocurre es que como lo hizo con una cordialidad y una simpatía y una frescura y una gracia, pues como suele hacerlo él en esas intervenciones, pues exenta de cualquier pizca de amargura pues entonces probablemente pues pasó un poco desapercibido, digamos, la traducción que había de esa imagen primera gráfica de las ruinas de Julia en todo su discurso, que estaba empapado de esas ruinas, ¿no? Entonces a mí eso me parece importantísimo, ¿no? Yo luego retomaré la idea esta de la demolición. En segundo lugar, me interesó mucho una idea que yo creo que fuiste tú, urbanista me parece que de mi generación, aunque no conocía, ¿no? Cosa rara porque nos hablamos. Sí, tú. No, tú eres mucho mayor. Las generaciones no van por años. Además, habría que consultar el carnet de cuánto de mayor. Pero el caso es que no te conocía, y eso también es un síntoma, porque yo creo que antes nos conocíamos más, circulaba más la información. Yo creo que hemos llegado a una situación ellos no van a valer nunca para nada, a menos que alguien algún día cambie y recoja de ahí pues, lo que hay de positivo, que yo creo mucho. Hay mucha reflexión crítica, hay mucha propuesta, y yo son trabajos que he hecho para el Ayuntamiento de Madrid, en concreto dos, voy a nombrar porque no por no hacerme publicidad, porque ya no estoy en el mercado para hacer publicidad, pero sí para dar esa experiencia, porque yo creo que es imposible encajar esos trabajos en el urbanismo normativo. Eran trabajos fundamentalmente el que el propietario era público, ni siquiera era, o sea, y por tanto, pues se podrían haber enfocado como otra cosa. ¿Qué se hace con un área que se estudia, se diagnostica, se proponen cosas para su transformación, sin necesidad de llamarla plan especial, que tenga que informar medio ambiente, tráfico, el canal de Isabel II y 50.000 organismos que, claro, conducen a la ruina, ¿no? Mi última experiencia de urbanismo normativo más convencional, con los privados, que eran los planes parciales con la Labrada, han tardado 12 años en aprobarse, ¿no? Unas cosas que eran sencillísimas, o sea, no sé, casi el ejercicio de los planes parciales de los años 60-70, de los que hacía el INUR, casi, ¿no? O sea que, bueno, aquello que el INUR hacía con soltura, muy convencional, probablemente no había gran innovación en la concepción ni en el diseño, pero era un urbanismo correcto, decente, era un proyecto de ciudad que podía malograrse, pero podía no malograrse, en fin, era un ejercicio correcto. Ha tardado 12 años en aprobarse, ¿no? Entonces yo creo que eso absolutamente no tiene ni pies ni cabeza.
el panorama de las 16 legislaciones que yo tuve ocasión de realizar por un trabajo que me encargó el Ayuntamiento de Madrid hace 3 o 4 años, eso es un panorama aterrador, ¿no? O sea, eso es un caos, sobre todo es una estupidez, ¿no? O sea, es caer en el nominalismo más ridículo, cada cual ha llamado las cosas de una manera para decir lo mismo. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. El urbanismo disciplinar, por otra parte, y lo que hacemos los urbanistas, los arquitectos, los urbanistas, lo que hemos hecho, yo creo que no nos podemos absolver la solución, como de una manera un poco rápida ha hecho Pepe Núñez, yo creo, ¿no? Yo creo que nosotros no hemos sido víctimas de ese amanecer. Hemos sido víctimas, en parte, pero cómplices también, ¿no? Hemos sido muy cómplices. Entonces, la perversión del lenguaje que hemos permitido que se produzca y que está empapada en todos los documentos que legitiman operaciones absolutamente obscenas, y que está todos los días, o sea, no son los documentos de modificación, de aprobación, la operación Chamartín, Mau, o sea, cualquiera que cojas, está plagada de una jerga tergiversada, dañina, tóxica, que lleva a hacer declaraciones, como que ha hecho un afamado urbanista madrileño, de que la operación Chamartín es una operación de reciclaje urbano, por favor. O sea, es que más cinismo no cabe. Porque tiene que ser cinismo, no puede ser ignorancia, tiene que ser cinismo. Entonces, de todo eso tenemos una gran responsabilidad los profesionales. Hemos permitido, o hemos colaborado en toda esa perversión del lenguaje, que es otra de las ruinas que hay que desmontar, hay que volver a poner en su sitio, hay que volver a, probablemente pues con ayuda del diccionario de la Real Academia y haciendo que las palabras digan lo que son, etcétera, etcétera. Bien, voy a terminar. Un apunte sobre algo relacionado con la imposibilidad de encajar el urbanismo crítico y las propuestas válidas desde el punto de vista disciplinar en el urbanismo normativo. Lo ocurrido con los avances que tú te referías ayer, Sebastián, es absolutamente dramático. Efectivamente, los avances han sido el momento de concentración del esfuerzo por el diagnóstico y el esfuerzo por la propuesta. Eso no se ha traducido en nada. Y en lo que se ha traducido es que hace 4 o 5 años hubo una reforma legal en la Comunidad de Madrid que ha pasado, como quien dice, desapercibida. Todos la hemos aceptado de una manera como el silencio de los corderos, que es la conversión de los avances en los planes. Los avances tenían que tener el mismo contenido de los planes. Eso se hizo en la ley, una reforma, una de las 12 o 15 reformas que hizo ad hominem la anterior presidenta de la comunidad, que todavía está por ahí coleando, Ramos Aguirre. Bueno, pues esa reforma absolutamente repulsiva, no tiene otro nombre, pues ha quitado, ha desactivado lo poco útil que pudiera haber en el ejercicio de esa disciplina. Entonces yo creo que queda en esa labor de desmontaje, que yo creo que es fundamental. O sea, hay que desmontar esa ruina que tenemos encima. Creo que tendríamos que ser prudentes, probablemente, en no tirar el agua sucia, el niño en la palangana con el agua sucia, ¿no? Entonces tenemos que diagnosticar, tenemos que ver qué es lo que hay de salvable, ¿no? ¿Qué cosas hay salvables? Yo creo que hay 2 cosas salvables, o yo veo, por lo menos, estoy hablando de los que se me han ocurrido al despertarme esta mañana, no es que no he pensado mucho más, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas que yo veo salvables, que es un propósito que empieza a estar, de alguna manera empieza a estar presente y empieza a salir en diversas iniciativas, que es la conversión del derecho de la vivienda en un derecho social básico. El País Vasco ha transitado por ese camino, y aquí ha hecho una ley aprobó una ley hace una semana. Ese milagro
de que estamos gozando los madrileños, que es tener la alcaldesa que ha salido de estas elecciones, está en esa línea como uno de sus objetivos. Andalucía, por lo que yo sé, también transitó por ese camino, más o menos a propósito de la ruina, de la gran ruina de los desahucios. Es que el balance de los 30 o 40 años de vivienda, el balance de la política de vivienda han sido miles de desahucios que en los años 80 no había. Yo recuerdo que cuando leía los textos italianos que hablaban de los sfratti, me costaba mucho, tenía que volver pasa como lo de Nano Praz, tenía que volver cada tiempo al diccionario porque se me olvidaba lo que eran los sfratti, ¿no? Los sfratti son los desahucios, los lanzamientos, ¿no? Que no era una realidad que no estaba aquí presente, ¿no? Porque la anterior quiebra del sistema financiero, inmobiliario, etcétera, etcétera, pues no se tradujo así, pero esta vez se ha traducido en cientos de miles de personas. O sea, la paradoja en la que tú hablabas del millón de viviendas que sobran y el millón de las que faltan se ha traducido en eso, ¿no? Y por otra parte se ha traducido en que todos esos esfuerzos de buscar las fórmulas de que la vivienda fuera protegida y legislaciones que se han ido superponiendo de las VP, no sé qué, al final han quedado. Yo ayer veía una estadística, me pasaba una estadística de cuántas viviendas de protección oficial se habían iniciado el año pasado, eran 5.300. Bueno, no iniciado, porque es que el Ministerio de Fomento, en una de esas piruetas de las que nos tienen acostumbrados los poderes, como el Instituto Nacional de Estadística, decidió un buen día que eso de las viviendas iniciadas era una tontería. Y ya no hay serie de viviendas iniciadas. Desde hace 3 años ya no se sabe cuántas viviendas iniciadas de protección oficial hay, no se sabe. Como hay tan pocas, la verdad es que da un poco igual. Ahora ya son viviendas calificadas provisionalmente o no provisionalmente, de manera que ya el empalmar esa serie es una digresión, el empalmar esa serie, digo eso porque claro, lo que pasó con el censo del 2011, desde ese punto de vista, pues fue también otra broma muy pesada, ¿no? De interrupción asistimos a eso, a un arsenal de información, pero al mismo tiempo un desprecio completo por la información estable, contrastada, acumulada durante años, etc. Bien. Entonces, digo, la vivienda me parece un tema esencial. La revisión del artículo 47 de la Constitución, tanto en el tema de la vivienda, para traducirlo, si es posible, traducirlo de alguna vez en un derecho y no enunciado que sirve pues, para legitimar luego pues, el que se cambie al 135, para cualquier otras cosas que pueda haber en la Constitución que claramente sobran, ¿no? Pero está el 47, que es una bandera. Bueno, pues vamos a tratar de traducir el 47 en la parte de vivienda en algo real, en algo, y creo que eso es importantísimo, porque del dicho al hecho va un trecho, o sea, convertir. Yo no he examinado todavía la ley vasca, que se ha vendido efectivamente como una ley de conversión del derecho de vivienda pero yo no lo he leído, no sé si eso forma parte del marketing en que se venden las leyes y las normas, pero creo que no va a ser nada fácil, y es un esfuerzo en el que hay que transitar, porque no es nada sencillo esa conversión. Y segundo, lo mencionaste, Sebastián, ayer de pasada, la otra parte del artículo, el segundo párrafo del artículo 47, que dio lugar pues, en esa torrencial forma de expresión que tenía nuestro amigo desaparecido, ausente, García Bellido, a un artículo larguísimo sobre las cosas. ¿Qué quería decir el artículo 47 cuando decía lo de las plusvalías y el combatir la especulación? ¿No? Hizo un artículo larguísimo, ¿no? Una tesis tremenda, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso hay que ver exactamente lo que es, porque ha sido otra broma, ¿no? O sea, la conversión de eso o bien en el aprovechamiento y la cesión del 10% de aprovechamiento, o bien en lo que tú hablas de la financiación de las infraestructuras y de los gastos incluso corrientes a base de operaciones de participación pública en el proceso de creación de rentas del suelo, que no son ni siquiera plusvalía, porque la plusvalía es otra cosa. Eso no es la plusvalía, eso es el aumento de valor o el aumento de precio. La plusvalía es otra cosa. Bueno, pues eso me parece que es importante ver sobre todo porque hay un proceso ahora
tú señalabas muy bien, muy acertadamente, en el suelo urbano, que lo significativo son los incrementos de valor. Eso es lo que realmente, de alguna manera, partiendo de la base de que el sistema de creación de rentas de suelo va a seguir ahí, porque es intocable, pues hay que tratar de cómo se regula esa captación pública de rentas del suelo. ¿Cómo se regula? O sea, lo importante no es la regulación del derecho de propiedad, de la ley del suelo y las invocaciones que hacían todas las exposiciones de motivos de combatir la especulación, que no han servido para nada. En el año 56 se han repetido una tras otra declaraciones enfáticas de que el urbanismo se hace para combatir la especulación. Eso sí que estaba en el frontispicio de la ley, ¿no? Y no sirvió para nada, ¿no? Eso es una broma. Entonces, pues creo que por ahí es por donde creo que debemos caminar, ¿no? Muchas gracias.